Continuamos nuevamente en una temática que lo considero esencial, crucial y necesaria para toda la congregación. Ya por varias semanas hemos estado enseñando la misma temática, que es la temática de la serie de la iglesia. La serie de la iglesia, cada tema está diseñado para que nos haga reflexionar en un área específica de nuestra congregación local. De esta forma nosotros podremos analizar cuál es nuestro rol, nuestra función, de dónde viene la iglesia, el propósito de la misma iglesia y aún cómo nos estaremos desarrollando a través de los tiempos. Así es que después de varias semanas, el día de hoy tenemos ya la continuación del previo tema que fue la Iglesia Universal. En este día vamos a usar el tema de la iglesia local. ¿Por qué? Porque a pesar de que la iglesia de Cristo está en todo el mundo, pero vamos a hablarlo de acuerdo a nuestra situación local aquí en Sycamore, Illinois. Entonces, dado que el tema del día de hoy es la iglesia local, pareciese que, como dicen, una aguja en un pajar, difícil de ver en todo el mundo, porque lo más probable es que alrededor del mundo la mayoría de la gente nunca ha escuchado que existe Cristo Vive, no sabe que hay un grupo de personas, hombres, mujeres, niños, que se reúnen en Sycamore, Illinois. Pero nosotros estamos aquí, somos reales, somos tangibles y somos parte de una iglesia universal. Entonces, así como hemos leído en las últimas dos ocasiones que hay un cuerpo universal o global o mundial y que todas las iglesias locales forman parte de esa iglesia universal, pero cada iglesia local, como lo estamos hablando en este caso particularmente de Cristo Vive, es un miembro que tiene importancia. Y quiero hacer una ilustración concerniente a lo que simboliza y significa esa iglesia local, que en los medios internacionales quizás nunca vamos a escuchar sobre la iglesia local. Hace varios años en el pasado, las personas han debatido, los doctores, hospitales, la ciencia ha debatido que hay ciertos miembros o partes del cuerpo humano que no son indispensables. Uno de esas partes ha sido como el apéndice que a veces se remueve, o incluso también se había debatido, bueno, hay ciertas partes del cuerpo que no son esenciales. Y una de esas partes, quiero hablar como por ejemplo del dedo meñique del pie. El dedo meñique del pie es el dedito chiquito del pie, el que lo único que hace es que nos hace que nos lastime los zapatos que tanto nos gustan. Nos queremos poner a fuerzas esos zapatos angostitos, buenos, no sé qué son, Adidas, Jordan o de qué marca les gusten a ustedes. Y lo único que sirve ese dedito chiquito es para lastimarnos el callo, la ampolla, nos ampolla. Y quisiéramos tener un pie más cortito, pero no, ahí está ese dedito que nomás pareciese que nos estorba. Aún no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que se levantan en la mañana sin zapatos, van caminando y todavía están medios moribundos, entre dormidos y despiertos, pero hay la necesidad de disipar la presión en esa vejiga urinaria. Entonces nos levantamos medio dormidos, vamos caminando y ¡zas!, te tropiezas en una silla, en un mueble, y ese dedo chiquito, hasta se nos levanta la sangre hasta el corazón y hablamos cosas y palabras que no deberíamos. Entonces nos hace pensar que ese dedito chiquito es más un estorbo. Entonces algunas personas quizás han llegado a pensar, bueno, si un día me secuestraran y dijeran, te vamos a cortar una parte de tu cuerpo, ¿cuál parte de tu cuerpo te gustaría? Y bueno,
Pues el dedo meñique, asumiendo, porque creemos que no es útil. Pero en realidad la ciencia ha descubierto que cada parte del cuerpo es indispensable. De hecho, ese dedo meñique que pareciese que lo único que nos causa es dolor y molestia, sirve para mantener el equilibrio en todo el cuerpo. Sin ese dedo chiquito, posiblemente vas a renquear, vas a manquear. Y no lo notamos por nuestros zapatos, pero si un día estuviera una persona descalza, sin zapatos, y si no tuviese ese dedo, inmediatamente usted lo podría notar, porque no podría mantener ese equilibrio. La conclusión de esta ilustración es que cada parte del cuerpo humano, por pequeña, por estorbosa, por insignificante que parezca, tiene una función, tiene una importancia y es parte del cuerpo. Y en la lectura del día de hoy escuchábamos en la lectura que nosotros somos parte de un todo del cuerpo y que ninguna partecita pequeña o ningún miembro grande puede decir que puede vivir solo. Porque necesitamos que todos los miembros del cuerpo, todas las partes del cuerpo sean parte del todo, sean parte de este cuerpo. En este caso, que cada iglesia local seamos parte, trabajemos armónicamente juntos dentro de las iglesias que existen en todo el mundo. Entonces, si el segundo apellido se apellida a la iglesia pentecostés, bautista, metodista, luterana o por allá cualquier otra iglesia que tengan un segundo apellido, bueno, o sea, hay que respetar sus indiferencias, como dice la Biblia, amarnos los unos con los otros, entendernos los unos con los otros. Quizás no todas las iglesias somos perfectas, tenemos nuestras virtudes, nuestros aciertos, pero también nuestros defectos. Pero al final del día, todas las iglesias locales que siguen la palabra de Dios y creen en Cristo como su Señor y Salvador, formamos un cuerpo global y Cristo es la cabeza. Amén. Entonces vamos a ver que si especifico cómo es Cristo vive en una serie de iglesias en todo el mundo, vamos a ver que nosotros somos diminutos. Como lo estoy diciendo, pareciese que Cristo vive no existe en el globo terráqueo y vamos por allá magnificando, poniendo una lupa, un telescopio para poder ver dónde está Cristo vive. Por allá, chiquito en el mapa, allá se ve, le pongo una flecha para poder identificar geográficamente dónde está una iglesia tan pequeña, pero que al mismo tiempo está contribuyendo al cambio local dentro de la comunidad, dentro de cada una de nuestras familias y más importantemente dentro de cada uno de nuestros corazones. Entonces la iglesia local es una expresión de la iglesia celestial de Dios, lo que quiere decir que Dios no lo vamos a poder ver corporalmente, quizás hasta el día que nos vayamos o que Él venga, pero el mundo debe de ver a Dios dentro de tu corazón. La iglesia local, por lo tanto, es la representación de ese reino celestial aquí en la tierra que está trabajando directamente con el pecador. Por lo tanto, no es posible que una iglesia local pueda abarcar o pueda contener todos los habitantes del planeta Tierra. Son 8, o más bien dicho, somos 8 billones de personas en el planeta Tierra en la actualidad, y es físicamente imposible que los 8 billones estén en un lugar determinado, en un tiempo determinado. Por eso el cuerpo universal se divide en miembros y en pequeñas partes
como en este caso estamos hablando, en una iglesia local. Como lo dijo Mateo 18 del 17 al 20, donde la promesa de Dios, la promesa de Cristo dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Esa es la promesa y eso es lo que nosotros creemos, por lo cual no necesitamos tener estatuas, imágenes o lo que sea para creer que Dios está allí, porque sabemos que Dios ahora mora en nosotros y está en medio de su pueblo. En el día de Pentecostés, allí comenzó la primera iglesia local, la iglesia de Jerusalén, que allí se habla de 120 miembros, pero eventualmente fue creciendo, fue avanzando, y entonces esa iglesia no pudo contener las miles de personas que se estaban adheriendo de forma cotidiana. Por eso, al avanzar el evangelio, se tuvo que crear nuevas iglesias en otros pueblos, en otras comunidades, en otras culturas, en otras ciudades y en otros países. En el libro de Hechos 1:8 dice ahí, cuando el Espíritu Santo viene con poder, entonces me serán testigos e irán. Y ahí empieza a decir de Jerusalén, se va propagando a Samaria, después a Judá y hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que vemos en nuestra actualidad. Entonces, vamos a ver que dentro de la iglesia local, cada vez que un creyente convertido, en el caso del día de Pentecostés, a los pocos años la iglesia cristiana comenzó a ser perseguida y estos creyentes salieron a otros países, a otros lugares y se fueron esparciendo, y donde iban pasando, iban estableciendo nuevas iglesias locales. Cada una de las cartas que vemos, aún las que no formaron parte del Nuevo Testamento, vemos que hay iglesias. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el Nuevo Testamento, la Biblia, cuando dice una promesa, no está diciendo y la promesa para Pedro, y la promesa para Pablo, y la promesa para Santiago, y la promesa para fulano, sutano. Dice la promesa para la iglesia de Jerusalén, de Antioquía, de Corintios, de Éfeso, de Gálatas. Y así entonces vemos que la palabra de Dios, en términos generales, fue escrita para congregaciones locales, pero también para la iglesia universal. Típicamente, si queremos adaptar estas enseñanzas a una sola persona, habrá muchos errores en ese tipo de interpretación bíblica. No estoy diciendo que las promesas no son para cada uno de nosotros, pero debemos entender que así como Dios nos da esa promesa a nosotros, también se la da a los demás que creen en esa promesa. Entonces ya no somos una sola persona, ya somos un grupo de personas. La naturaleza de la iglesia local es una iglesia que se caracteriza por ser autóctona. ¿Qué quiere decir autóctona? Que la iglesia de Cristo Vive tiene su propia identidad. ¿Por qué? Porque si pensamos a nivel geográfico, aquí en Diqueo, que estamos influenciados grandemente por Diqueo, es un pueblo, algunos lo dicen que es una aldea, pero no creo que sea tan pequeña, pero es un pueblo que está identificado como un pueblo donde se mueve su economía y muchos de sus actividades regionales por la universidad. También porque hay mucho trabajador inmigrante que trabajan en trabajos temporales, quiere decir que van y vienen. Todo eso forma el carácter de la comunidad, afecta para bien o para mal, y nosotros somos parte de esta comunidad. Las necesidades
de Sycamore en concreto también nos está diciendo que tenemos una identidad. ¿Qué tipo de personas han emigrado a Sycamore? ¿De qué países? ¿Sudamericanos, latinoamericanos? ¿De qué otros países del mundo? Entonces, la iglesia local de Cristo Vive va a ser identificada de acuerdo a lo local que existe en ese territorio geográfico. Pero también nosotros estamos desarrollando una identidad principalmente influenciados por los líderes. El líder va a poner el ADN en la iglesia local y va a influenciar para bien o para mal. Por eso el líder debe de esmerarse en apegarse a la palabra de Dios y tratar de enseñar lo que la palabra de Dios enseña fielmente. Cada iglesia local forma su propia identidad, por eso se le llama de naturaleza autóctona o autónoma. Dentro de la iglesia local, como la iglesia universal, no existe jerarquía, no existen diferencias como lo leíamos, sean gentiles, sean hebreos, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, o sean pocas palabras, si lo tradujéramos a nuestros días, seas mexicano, seas guatemalteco, seas salvadoreño, seas estadounidense, de donde seas de trabajo de mucho ganar o de poco ganar, hombre o mujer, anciano o joven, todos pertenecemos al mismo iglesia local y todos somos iguales delante de Cristo. Simplemente que Dios da llamados distintos a diferentes personas, y eso, ahí está la diferencia. En el libro de Apocalipsis también se nos habla de iglesias locales, de iglesias como Dios habló a tales iglesias con sus virtudes y con sus defectos, pero como iglesias locales. Entonces la iglesia local toma un tema realmente relevante en el Nuevo Testamento, y en cada iglesia local también hay personas con estos ministerios, pero también como iglesia local, cada iglesia local va a establecer objetivos, metas, va a establecer una visión y una misión. Entonces todo esto determina la forma de operar, la forma de trabajar, la forma de funcionar. Por ejemplo, no es lo mismo una iglesia que vive en el centro de Chicago a una iglesia que vive en un suburbio, alejados de la ciudad. Porque, por ejemplo, me tocó visitar la iglesia de Moody y no hay estacionamiento cerca, o tienes que pagar por estacionamiento. Entonces, imagínense si batallo con dinero y tener que pagar $10, $15 cada vez que voy a la iglesia. Bueno, eventualmente si mi fe no es muy madura, entonces prefiero no ir a la iglesia. Aquí tenemos más comunidades, pero también tenemos otros retos que quizás ellos no tienen. Entonces, cada uno de nosotros vamos a establecernos en un lugar específico con el propósito de proclamar, con el propósito de dar testimonio del Evangelio. Recordemos que en uno de los temas previos, cuando Dios te saca del mundo, te pone en una iglesia. Y digo te pone porque lo ideal es que cuando tú vas a decidir, Dios, he entendido la verdad, quiero comprometerme a servirte y a seguirte. Pero ahora viene la pregunta, ¿dónde? Viene la pregunta, ¿dónde? Y en el estudio bíblico hacía el ejemplo de que no es lo mismo que, por ejemplo, si tú decides adherirte a una iglesia gigante, lo que se le llama mega iglesias, donde pueda haber 5,000 miembros, entonces típicamente hay 3 servicios el día domingo. Quizás también otros 3 el día sábado. Entonces, tú quieres servir a Dios, pero hay 5,000 personas adelante en la línea. Y lo más probable
es que va a ser extremadamente difícil que tú seas notado por los líderes o por el líder principal. Quizás nunca vas a tener la oportunidad de hablar personalmente con un pastor que tiene que atender a 5,000 miembros. Quizás te va a desanimar a servir. Y como en muchos casos reales, me ha tocado hablar con personas que tienen 3 años en una mega iglesia y no han tenido la oportunidad de conocer personalmente con otra familia. Salen las 5,000 personas y no las conoces. Entras y no puedes hablar, interaccionar. Por eso hay ciertas desventajas. Creo que lo más ideal es seguir el modelo de la iglesia primitiva, donde eran casas iglesias o iglesias pequeñas lo suficiente, donde el pastor conoce a cada uno de los miembros, a cada uno de los visitantes, donde también cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de interactuar, tenemos la oportunidad de hablar, tenemos la oportunidad de relacionarnos los unos con los otros y de construir relaciones de amistad, de hermandad, que al final del día es parte del propósito de la iglesia local. Entonces estamos viendo que la iglesia local va a defender y a testificar la verdad de Dios, va a evangelizar las almas extraviadas, que son muchas, va a ayudarnos a los unos con los otros a crecer, a madurar a través de la fe, a través de la adoración, a través de los estudios y actividades eclesiásticas. También nos anima y nos prepara para continuar creciendo. Entonces, la iglesia forma una parte fundamental en la cual lo he mencionado anteriormente, lo voy a mencionar en unos instantes, cómo tiene el Nuevo Testamento figuras de la iglesia con el fin de ilustrar y de enseñarnos verdades esenciales para nosotros. La iglesia traza sus metas locales de acuerdo a las necesidades del área donde está la iglesia. Lo ideal también es que las personas se reúnan en su zona geográfica, porque es difícil, por ejemplo, en el invierno, cuando vienen las tormentas de nieve, el hielo en la carretera, es difícil quizás estar por 20 años manejando 1 hora, 2 horas, 3 horas, es difícil. Por eso se nos anima, y lo ideal es que estemos congregándonos cerca de casa. Pero si al lado de mi casa o cerca de mi casa está una iglesia de 10,000 miembros, mi recomendación es que ores a Dios, no para que te mande a la iglesia más cerca de tu casa, sino para que Dios te mande a la iglesia que va a satisfacer tus necesidades espirituales, pero también donde se te dé la oportunidad de desarrollarte como cristiano, se te dé la oportunidad de crecer, de madurar. Y una vez adheriéndote a una iglesia local, que sea por voluntad de Dios y no por la nuestra, entonces Dios comenzará a trabajar las flaquezas tuyas, pero también a fomentar tus virtudes y a crear de tu personalidad un carácter digno de su presencia. La iglesia local, por lo tanto, forma parte de todas estas metas en movimiento, de esta acción en cada uno de nosotros, y somos conectadas al resto de las iglesias del mundo a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesucristo es la cabeza, nosotros formamos parte del miembro del cuerpo de Cristo. En Romanos 12:4 nos dice: porque de la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros,
pero todos los miembros no tienen la misma función. Y vuelvo a poner en pantalla lo que puse la semana pasada. En la Iglesia Universal, las columnas principales son los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas y los pastores, porque son los que llevan los ministerios o los servicios principales en la iglesia global de Cristo. Sin embargo, es difícil de encontrar estos ministerios en una iglesia local. ¿Por qué? Porque no es que en todas partes se den personas que lleven este ministerio, sino que llevan una gran carga y responsabilidad cada uno de estos ministerios principales que representan las columnas de la iglesia de Cristo. Y sin embargo, tenemos que en nuestra congregación local podemos ver cualquiera de estos 5 ministerios. Así es que eso es lo que es. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos entonces que también Dios ha asignado líderes. Dios ha asignado líderes. Cuando Dios nos llama a un ministerio en particular, vamos a ver que Dios va levantando líderes. En estos líderes tenemos que una palabra principal que se usa, episcopos, que significa ancianos. Ancianos no tanto por edad, así es que podemos pensar en una persona canosa, llena de arrugas, no necesariamente. Para allá vamos todos, pero en realidad la palabra ancianos significa que están encargados de ver que las cosas estén funcionando bien. En algunos otros lugares le pueden llamar a los ancianos como obispos, como pastores, como superintendentes, como supervisores. Bueno, pero cualquiera de estos adjetivos vienen de la palabra episcopos, que significa están checando que todo marche bien. Y típicamente son personas que están a cargo de diferentes iglesias dentro de una asociación o de una denominación. También tenemos una segunda palabra que se usa, presbíteros, que en algunas ocasiones se traduce como anciano también, y que no es más que ser líderes espirituales de una iglesia. En la iglesia local podemos tener líderes en el servicio de los jóvenes, podemos tener un líder en el servicio de las damas, en el servicio de los varones, en el servicio de los niños o en el servicio de la alabanza. Estos son presbíteros, son servidores, son líderes de Cristo Jesús. Cada iglesia local va a desarrollar una visión, porque la visión es algo que todavía no es real, no es tangible, algo que nace en el corazón de un líder o de un grupo de líderes y que dicen: vamos a trabajar para que esto se haga realidad. Una visión, por lo tanto, podemos decir que es algo hacia el futuro que nosotros queremos llevar a cabo a través de los propósitos de Dios dentro de nuestra iglesia local. La visión, por lo tanto, es ¿qué es esa visión, meta, plan o lo que sea? ¿Qué es? Y en segundo vemos la misión. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? La misión debe de estar alineada con la gran comisión de Cristo. Vayan y prediquen el evangelio. De alguna o de otra forma, la iglesia local va a predicar, va a enseñar, va a restaurar, va a apoyar a sus congregantes, a la comunidad y a todos aquellos que Dios ponga dentro de estos planes. Nosotros tenemos responsabilidades dentro de la iglesia local. Todos tenemos responsabilidades. Todos vamos a tener responsabilidades. Pero uno de los propósitos principales
por el cual cada uno de nosotros debe de ser fundamental asistir a una iglesia local, porque recuerdan, lo he dicho repetidamente, toda la Biblia, de pasta a pasta, Jesucristo lo expresó de esta forma, que los dos mandamientos más grandes son y serán: ama a Dios con toda tu fuerza. ¿Dónde está Dios? En el cielo. Cuando estamos buscando el rostro de Dios, es necesario levantar nuestra mirada, levantar nuestras esperanzas, levantar nuestra visión a lo alto. Entonces, cuando nosotros cumplimos, estamos amando a Dios con todo nuestro ser. Venir a una iglesia local, ser parte de una iglesia local, estar involucrados en una iglesia local, ahora estás cumpliendo y trabajando con el segundo mandamiento más importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. En una iglesia, Dios va a trabajar nuestras flaquezas de carácter. ¿Eres enojón? Bueno, Dios va a poner a un hermano, una hermana, a una iglesia, a un grupo de personas, para que en medio de sus problemas comiences a desarrollar la paciencia, el autodominio como frutos del Espíritu Santo. Y cualquier otro defecto de carácter, vamos a aprender a refinar, vamos a aprender a trabajarlos, vamos a aprender a fomentarlos, a cultivarlos dentro de la iglesia local, que no necesariamente estoy hablando de las cuatro paredes. Vemos que Cristo Vive ha ido a picnics, ha ido a retiros de hombres, de mujeres, de jóvenes, de familias, ha ido a conferencias, ha ido a otros servicios, ha ofrecido seminarios, conferencias, talleres. Entonces, la congregación local no nos limita a lo físico de las cuatro paredes, sino donde quiera que vaya Cristo Vive o uno de sus miembros, allá va Cristo Vive. Cristo Vive ha llegado a Michoacán, Cristo Vive ha llegado a Guanajuato, y primeramente Dios, vamos a llegar a otros lugares. Hemos bendecido, se han evangelizado, se han restaurado, se han liberado personas fuera de las cuatro paredes de este edificio. Entonces, aún como iglesia local, no estamos limitados a las limitaciones que nuestros ojos puedan ver, porque es la fe. Sin embargo, es aquí, en esta locación, donde vamos a trabajar el amor hacia los demás, porque es difícil. Seamos honestos. La Biblia dice: ama a tu hermano, ama a tu enemigo. Sí, Señor, voy a leer, lo leo y entiendo porque está escrito en mi lengua natal o en mi segundo idioma. Pero comprenderlo es vivirlo, adoptarlo. El saber que si, por ejemplo, Jorge Ruiz es chismoso, es enojón, es explosivo, ofende todo el tiempo, bueno, es difícil entonces de amar a Jorge Ruiz. Pero la palabra de Dios me enseña a amarlo, a aprender a amarlo. Si ya en algunos de los casos nos ofendemos por alguna razón, la palabra de Dios me enseña a restaurar esa relación, a perdonar a esa persona ofensora. Entonces estamos concluyendo que si amamos a Dios, entonces también debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos. ¿Dónde lo vamos a aprender? Creo que es más fácil la iglesia local, que es como una escuela espiritual. Es aquí donde nosotros vamos a aprender a practicar lo que Dios nos invita a vivir. Nuestra responsabilidad es también como iglesia local es las ordenanzas de Jesús, que es el bautizo, la cena del Señor, el servir, el discipular, el evangelizar,
la hermandad, la adoración, entre otros. Y también la distinción, si tú vas o has visitado alguna otra iglesia local, vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué ellos están estructurados de una forma diferente? Porque las iglesias locales, no hay nada concreto en el Nuevo Testamento que nos digan, así deben de ser. Hay iglesias que un concilio de líderes determina las decisiones de quizás 100 iglesias en el estado de Illinois o en 5 estados de Estados Unidos, o quizás en el mundo entero, un concilio. O hay iglesias que están adheridas donde un grupo de ancianos o de líderes determina las decisiones de lo que va a ocurrir dentro de esas iglesias o de esa iglesia. O como nosotros, el pastor y la mesa directiva, estamos determinando, tomando decisiones, tratando de que las cosas funcionen de la mejor manera y buscar el bienestar en esta iglesia local. De tal forma que no hay una fórmula de decir que todas las iglesias van a ser igual, y así como lo vimos en Corintios. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función en particular. Así también cada iglesia local, Dios va a operar de forma diferente. Por ejemplo, hasta el día de hoy hemos ya presenciado en aquellos que se han involucrado de manera más consistente que Cristo Vive ha sido conocida entre muchas iglesias, entre muchos hermanos, que aquí se ha impartido enseñanza sobre el Espíritu Santo, sobre guerra espiritual, y que hemos visto no solamente en teoría sino en práctica cómo el Espíritu Santo opera en aquellos hermanos que Dios ha puesto de su espíritu, de sus dones, para bendecir a otras iglesias, a otros hermanos, a otras comunidades. Entonces, aún Cristo Vive tiene ya una identidad local, pero también como parte universal del cuerpo de Cristo. Amén. Para ir concluyendo, continúo haciendo énfasis en que un hermano es necesario que se adhiera a una iglesia local, porque fíjense lo que dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas la multitud de consejos hay seguridad. En los tiempos de los jueces, la falta de liderazgo y la promoción de que cada quien hacía lo que bien le pareciese, llevó a crisis a todo el país. En una iglesia donde se escasee liderazgo, también toda la iglesia perecerá. Y una persona que no forme parte de una congregación, es más difícil también de fomentar el anarquismo o la rebelión, de querer hacer lo que la persona quiera, de pensar lo que la persona quiera. Nadie le dice que está mal, nadie tampoco la levanta cuando caiga. Es más prominente y más probable que una persona sufra. Además que no tendrá la cobertura espiritual de oración, la cobertura especial donde Dios canaliza las bendiciones y las distribuye por medio de sus iglesias locales. Un miembro cortado fuera de la vid se secará. Una parte cortada del cuerpo no podrá subsistir fuera de la iglesia de Cristo. Hay también ideas erróneas concernientes a lo que es el concepto de la iglesia local. Muchos han dicho, bueno, si Dios es omnipresente y está en todas partes, entonces no necesito ir a la iglesia para buscar la presencia de Dios. O personas donde dicen, bueno, yo prefiero ver el sermón y no voy a la iglesia. Hay muchas desventajas
con ese tipo de mitos o falacias o engaños. Por ejemplo, en Hebreos 10:25, la Biblia nos anima a congregarnos personalmente. Pero también nosotros somos la iglesia. Como lo estoy mencionando, el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. ¿Puede acaso una familia vivir sin casa? ¿O puede acaso una familia comer sin mesa? ¿Puede acaso una familia dormir sin cama y sin techo? Bueno, seamos reales, sí se puede, pero ¿bajo qué condiciones? ¿Qué va a pasar si tu familia duerme en el invierno en la calle sin techo? Sí se puede. Y alguien dijo el otro día, bueno, yo vi a unas personas durmiendo en el crudo invierno en una carpita, en una tienda de acampar. Pero pregunten, hablen con esa persona, con esas personas, cómo se vive. De la misma forma, un cristiano que se autodenomine como cristiano fuera de la iglesia, que no quiera congregarse, hablen con él, escuchen su testimonio, vean cómo está viviendo su familia, y rápido se van a dar cuenta que fuera de la iglesia hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso la necesidad crucial de congregarnos dentro de nuestras comunidades locales, dentro de nuestras congregaciones locales. Ahora, un monitor, las redes sociales o lo virtual de la tecnología jamás podrá reemplazar lo personal. ¿Por qué? Vamos a lo mismo. El interaccionar con los demás nos ayuda a refinar. El ser parte de una iglesia también te invita y hasta cierta forma te orilla a cuidar más tu testimonio, a rendir cuentas. Porque para una persona fuera de las iglesias que no tiene el temor de Dios, le es más fácil ser infiel a la esposa, al esposo. Le es más fácil caer en adicciones de drogas, de alcohol. Le es más fácil simplemente perder su camino. Pero para nosotros estamos cuidando nuestro testimonio lo más que se pueda. Cuando caemos, seguramente en la iglesia hay hermanos, hay hermanas que han recorrido ya ese camino, que nos pueden ayudar donde hemos caído, y de una u otra forma en la iglesia local estaremos creciendo de una manera más consistente. En pantalla hemos hablado mucho de las figuras cómo se le llama a la iglesia a través del Nuevo Testamento. En esta ocasión quiero enfocarme en la iglesia local en 4 figuras. La iglesia local es nuestra casa espiritual donde se nos va a educar en las cosas espirituales. ¿Cuántos años? Los que vamos más avanzados en el área académica, 20 o 30 años de puros estudios académicos para prepararnos para un trabajo. Pero ¿quién te va a preparar para la vida? ¿Han conocido personas con títulos pero torpes en decisiones de la vida real? Las hay, y por muchas. Entonces la iglesia local representa esa casa espiritual que nos va a educar prácticamente a cómo ser mejores padres, madres, hijos, hermanos. Nos va a preparar en las cosas espirituales. La iglesia local representa un rebaño donde literalmente ponemos límites para que la gente no se pierda.
La iglesia local es esa novia. La iglesia local es la novia de Cristo. Veámoslo en una relación. ¿Creen que la novia se va a sentir enamorada del novio si el novio le es infiel, o viceversa? En este caso, nosotros como novia le somos infieles a Cristo. Lo hablo en el contexto de personas que brincan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, y terminan hablando de todas las iglesias. Es que todos los cristianos son mediocres, hipócritas. Es que todos los pastores no sirven. Es que ya no se enseña lo bueno. Todas las iglesias son malas. Y terminan no yendo a ninguna iglesia. ¿Cómo es si lo vemos desde el punto de vista de una relación entre la novia y Cristo? Quiere decir que la novia está diciendo: ningún novio es bueno, ningún hombre es bueno, todos los hombres son iguales. Y al final del día, tal persona en su testimonio van a ver que es como estar metiéndose con relaciones aquí, allá, allá, practicando la infidelidad sin entender lo que es la lealtad a Dios. La esposa, una vez que hemos nacido de lo alto, nacido del Espíritu Santo, entramos en una alianza, en un pacto, en un compromiso. Y ese compromiso debe de respetarse. Por eso el agregarse a una iglesia local es tan sagrado que de verdad deberíamos de tomar nuestra decisión de unirnos a una iglesia local como cuando te vas a casar. Cuando te vas a casar, no vas a escoger a la primer persona que se atraviesa en tu camino, porque si lo haces, el resto de tu vida te vas a lamentar. Tenemos que ser cuidadosos cómo vamos a escoger cada uno de estos atributos, porque cada una de estas enseñanzas nos enseña algo. Como esposa, la iglesia local debe de serle fiel a ese pacto, a ese compromiso, y nosotros somos parte de ese pacto. Y como familia, nosotros vamos a crecer juntos. Les pregunto, ¿tu familia es perfecta? ¿Es una familia donde puedes respirar la armonía, la felicidad, donde todos los miembros de tu familia se ríen juntos, bromean juntos, se apapachan juntos, se abrazan juntos? ¿O la realidad, como en el caso de mi familia, hay problemas, hay disensiones, contiendas, chismes, hay pleitos y de vez en cuando hasta golpes? Esas somos la mayoría de nuestras familias. Y la iglesia está constituida por familias. La iglesia local es una familia constituida por personas como tú, por personas como yo, imperfectas, que aún así continuamos pecando, pero que la gracia de Dios nos ha redimido. Y como familia estamos aprendiendo a tolerarnos, estamos aprendiendo a amarnos, a ayudarnos, estamos aprendiendo a ser familia, estamos aprendiendo a ser hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué esta iglesia carece de ciertas cosas? ¿Por qué la iglesia local carece de ministerios, de servicios? ¿Por qué la iglesia local? ¿Por qué mi iglesia no tiene esto que la otra sí tiene? Porque a veces no hay suficientes voluntarios que quieran servir a Dios. ¿Por qué necesitamos más personas que digan: heme aquí, Señor, envíame a mí, para que así a través de tu iglesia local Dios pueda bendecir a la comunidad y al mundo? ¿Por qué la iglesia
no crece? ¿Por qué las iglesias son pequeñas? ¿Por qué mi iglesia es pequeña? Bueno, es tiempo entonces de examinar por qué. Porque si no está creciendo, algo está mal. Debemos de reflexionar, porque muchas veces somos parte de esas cuestiones que nos hacen empequeñecer, empobrecer numéricamente, pero que al final del día lo importante es que la iglesia proclame las buenas nuevas, que seamos fieles y que inspiremos a los demás a seguir adelante y a crecer y amarnos los unos con los otros. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos ayudas a entender lo que significa ser parte de una iglesia local, nuestras responsabilidades, pero también el no limitarnos. Es aquí donde nos has llamado, Padre. Pon el querer como el hacer para que un día todos podamos servirte a través de la iglesia local. También para que todos evangelicemos y traigamos más personas a tu casa espiritual. Y a nosotros